Bienvenidos a la segunda clase en esta escuela sobre las economías latinoamericanas. Vamos a continuar discutiendo modelos teóricos estructuralistas en economía abierta. Hoy vamos a derivar eh, lo que sería la ecuación básica, el caballito de batalla, a partir del cual iremos construyendo otras discusiones y otros modelos. Se trata del modelo de crecimiento con restricción externa, que nos dice que en el largo plazo la tasa de crecimiento de la periferia con respecto a la tasa de crecimiento del centro, el ratio entre las dos tasas de crecimiento, es igual al cociente entre la elasticidad de ingreso de las exportaciones de la periferia y la elasticidad ingreso de las importaciones de la periferia. Ese es un resultado muy importante que en realidad se remonta su descubrimiento a los trabajos de Roy Harrod en los años 30, también Prebisch, Dudley Sears y otros trabajaron con un resultado de este tipo. Octavio Rodríguez presenta esta ecuación en un artículo del 77 en la revista de la CEPAL, pero quien al final sistematizó y demostró más rigurosamente este resultado fue el profesor Anthony Fairwall de la Universidad de Kent, y por eso esta ecuación de crecimiento con restricción externa es conocida como la ley de Fairwall. Lo que nosotros vamos a hacer es derivar la ley de Fairwall, mostrar cómo se llega a ese resultado y a partir de la elasticidad, a partir del cociente entre la elasticidad de ingreso de las exportaciones y de las importaciones, empezaremos a avanzar hacia otras áreas, hacia otros temas. Este es como el punto de partida. Yo voy a señalar dos de las direcciones que serán discutidas en estas clases. Una de ellas es entender los factores que explican cada una de estas elasticidades y su cociente. ¿De qué dependen la elasticidad de ingreso de las exportaciones y de las importaciones? ¿Qué las explica? Nosotros vamos a argumentar que estas elasticidades dependen de la estructura productiva, y esto abre toda una discusión sobre cómo las elasticidades y cómo la estructura productiva se transforman en el tiempo. ¿Qué factores pueden y qué políticas en particular pueden ayudar a transformar estas elasticidades y así, por medio de ese cambio, por medio de esa transformación, afectar cuál es la tasa de crecimiento de la periferia en el largo plazo? Ese es uno de los grandes temas y es un tema que nos abre las puertas de la microeconomía schumpeteriana, de la teoría del progreso técnico, de la teoría de la innovación y la difusión de tecnología, como ha sido desarrollada por la escuela que se llama neo-schumpeteriana o evolucionista del cambio técnico, cuyos orígenes se remontan a los trabajos de Nelson y Winter hacia finales de los años 70. Ese es un camino. El otro camino es discutir cómo la economía se ajusta a la tasa de crecimiento con equilibrio externo. Tenemos una tasa de crecimiento observada, efectiva, definida por tradicionales factores macroeconómicos como la rentabilidad de la inversión, la propensión al consumo, y esta tasa observada no necesariamente coincide con la tasa de crecimiento de equilibrio externo en el largo plazo. Sí, como argumenta la ley de Fairwall, la tasa que efectivamente vamos a observar, que va a prevalecer, que es la de equilibrio en el largo plazo,
es la tasa de crecimiento con restricción externa. Entonces tenemos que tener mecanismos que expliquen cómo las decisiones de los agentes económicos responden a los desequilibrios en el sector externo, de tal forma que la tasa de crecimiento que surja de esas decisiones, la tasa de crecimiento resultante de las decisiones de inversión y consumo, sea efectivamente convergente con la tasa de equilibrio externo de largo plazo. Esa es la segunda pregunta, entender cuáles son estos mecanismos, cómo juega el tipo de cambio real en esto, cómo juegan los gastos autónomos, cómo juegan las expectativas. En otras palabras, la pregunta es, ¿cuál es la macroeconomía de la ley de Serval? Así como cuando analizamos la dinámica del cambio técnico y de la transformación productiva en la determinación de las elasticidades, nos preguntamos cuál es, de alguna forma, la microeconomía evolucionista que explica, que sostiene estos procesos de transformación, ¿no? Tanto micro como en sus interacciones, generando resultados estructurales, así como nos preguntamos sobre los factores determinantes del cambio técnico y de la estructura productiva, también nos preguntamos sobre los factores que comandan de alguna forma el comportamiento de las variables macroeconómicas, como el nivel de empleo, como el consumo, como la inversión, y que hacen que estas variables resulten o converjan con lo que sería la tasa de crecimiento, de equilibrio, con restricción externa. Muchas gracias y pasemos entonces ahora a discutir formalmente, con el uso de modelos sencillos, estos problemas económicos. Bienvenidos a la clase sobre el modelo de crecimiento con restricción externa. Este será el modelo básico que vamos a utilizar en las próximas clases. En el sentido, es un modelo básico en el sentido que sugiere algunas preguntas que no están respondidas en el propio modelo, pero que nos ayuda, el modelo nos ayuda a plantearlas, nos abre cuestiones que serán desarrolladas por otros modelos que van generando avances y un proceso acumulativo de resultados en este campo que es muy interesante y que en realidad continúa avanzando. El punto de partida del modelo son dos ecuaciones de demanda y una condición de equilibrio. Una ecuación de demanda de exportaciones, una ecuación de demanda de exportaciones y una condición de equilibrio externo. Se considera en el modelo un país pequeño que llamaremos periferia y un país grande que llamaremos centro. El porqué del uso de los términos centro y periferia quedará claro más adelante. Desde ya simplemente les digo que estas denominaciones buscan captar diferencias estructurales entre las dos economías que son muy importantes en términos de su dinámica, en términos de sus patrones de comercio y de lo que implican para el crecimiento económico y la distribución del ingreso. La primera ecuación es una ecuación de demanda de exportaciones, es una ecuación de elasticidades constantes, donde X es la cantidad exportada, YC es el nivel de ingreso del centro, epsilon la elasticidad de ingreso de las exportaciones de la periferia, Q es el tipo de cambio real y mi X es la elasticidad de las exportaciones periféricas con relación al tipo de cambio real. El tipo de cambio real es definido como PC, que es el precio, el nivel de precios del centro multiplicado por la tasa de cambio nominal
dividido el nivel de precios de la periferia, y la tasa de cambio nominal se define en términos del precio del dólar en la moneda de la periferia, por ejemplo, pesos por dólar. La ecuación simplemente dice que la cantidad exportada aumenta con el nivel de ingreso del centro, que es el mercado para los bienes exportados por la periferia, y aumenta con el tipo de cambio real. Un tipo de cambio real depreciado, un Q alto, favorece las exportaciones. La segunda ecuación es una ecuación de demanda de importaciones, que es exactamente simétrica a la anterior, donde M es la cantidad importada, Y el nivel de ingreso de la periferia, pi la elasticidad de ingreso de la periferia, Q el tipo de cambio real, y menos mi M es la respuesta, digamos, de las importaciones a variaciones en el tipo de cambio real. Definimos mi M como siendo un valor positivo, y por supuesto que si el tipo de cambio real aumenta, entonces esto conlleva una reducción de las importaciones periféricas del resto del mundo. La condición de equilibrio externo puede definirse de muchas maneras. ¿Qué representa? ¿Cómo definimos el equilibrio en las cuentas externas? Se puede definir por la balanza comercial, por la cuenta corriente, por la balanza de rentas. Nosotros vamos a asumir la forma más sencilla porque nos interesa transmitir las ideas del modelo de la manera más directa y simple posible, y es simplemente que vamos a suponer que la balanza comercial está en equilibrio, que el valor de las exportaciones es igual al valor de las importaciones, y eso implica PX igual PC multiplicado por M. Ahora, a partir de aquí, ¿cómo llegamos a encontrar la variable que más nos interesa, que es la tasa de crecimiento de la economía, que es consistente, que es compatible con mantener la balanza comercial en equilibrio? Imaginamos que inicialmente la balanza comercial está en equilibrio, y a partir de ese supuesto inicial avanzaremos un poquito más y miraremos las condiciones que garantizan dinámicamente ese equilibrio. O sea, si inicialmente la balanza comercial está en equilibrio, cómo este equilibrio persiste a lo largo del tiempo. Para ello lo que hacemos es diferenciar logarítmicamente las tres ecuaciones anteriores. O sea, tomamos logaritmos y a partir de ahí hacemos la derivada con relación al tiempo, y lo que observamos, lo que resulta de allí, son tasas de crecimiento. Las letras minúsculas son tasas de crecimiento. La X minúscula, por ejemplo, es X punto dividido X, donde X punto es la variación de la cantidad exportada en el tiempo. El tipo de cambio real es Q punto dividido Q, donde Q punto es la tasa de desvalorización, la variación del cambio en un cierto momento en el tiempo. Estas ecuaciones dinámicas nos permiten ahora sustituir en la condición de equilibrio de la balanza comercial los valores de X minúscula, M minúscula, los valores de P minúscula y PC por ahora son simplemente dados, y lo que observamos es que a partir de esa igualdad y a partir de un poquito de álgebra que nos permiten ir haciendo algunas sustituciones, de ahí se puede poner en evidencia la tasa de crecimiento de la periferia que satisface la condición de equilibrio dinámica en la balanza comercial. Esa tasa de crecimiento es Y asterisco. Este Y asterisco no es cualquier Y. La tasa observada es un cierto Y, que en realidad es la tasa de crecimiento que está en un cierto momento siendo observada en la economía periférica. Pero esta tasa de crecimiento Y asterisco es una tasa especial. Es la tasa que nos garantiza que la balanza comercial a lo largo del tiempo permanecerá
equilibrada. Esta tasa de crecimiento depende del crecimiento del centro, obviamente. Si el mundo crece, esto genera efectos positivos sobre nuestras exportaciones y hace que entonces la tasa de crecimiento periférica, que es compatible con el equilibrio externo, aumente, porque el mundo está demandando más de nuestros productos y esto nos permite a su vez demandar más del mundo de nuestro lado. Entonces, obviamente una expansión de la demanda global tiene un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento. El otro factor o la otra variable que está afectando la tasa de crecimiento con equilibrio externo es la variación del tipo de cambio real en el tiempo, la tasa de depreciación real de la moneda en el tiempo, y ustedes pueden ver que esta tasa está multiplicada por un factor que es mi X más mi M menos 1, por las elasticidades de la respuesta de exportaciones e importaciones frente a las variaciones del tipo de cambio real. Menos 1 porque hay un efecto ingreso, o sea, en la medida que hay una desvalorización real de la moneda de la periferia, esto tiene un impacto sobre los términos de intercambio, sobre su capacidad de compra, y eso también afecta, pero negativamente, lo que ocurre con la tasa de crecimiento con equilibrio externo. ¿Cuál es el efecto final de la depreciación del tipo de cambio real? Bueno, dependerá de cada economía. Nosotros en general asumimos que es válida la condición de Marshall-Lerner. Esa condición nos dice que la suma de las dos elasticidades es superior a la unidad, lo que hace que el numerador de la ecuación sea positivo, y de esta manera la desvalorización del cambio tiene un efecto favorable, promueve el crecimiento de la periferia. Esta es la llamada condición de Marshall-Lerner. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿pueden los precios relativos afectar el crecimiento de largo plazo? Ustedes ven que en la ecuación anterior, lo que podría afectar el crecimiento con equilibrio externo es la variación del tipo de cambio real, la tasa de depreciación del cambio en el tiempo. Si es una tasa positiva y vale la ley de Marshall-Lerner, esto tendría un efecto positivo sobre el crecimiento con equilibrio externo. Pero en el largo plazo, si uno piensa en un periodo de 8 o 10 años, no es posible imaginarse que el tipo de cambio real estará creciendo indefinidamente o cayendo indefinidamente. En el largo plazo el tipo de cambio real tendría que ser estable, alcanzar un valor que podríamos llamar de equilibrio. Entonces la variación del tipo de cambio real en el tiempo sería igual a 0. Hay varias razones para esto que no van a ser discutidas ahora porque no es nuestro objetivo en este momento, pero después veremos cómo podemos incluir la dinámica del tipo de cambio real en el modelo. Lo haremos más adelante. Entonces es posible que Q sea igual a 0. También hay un argumento que sugiere que la suma de las elasticidades de respuesta de las exportaciones e importaciones frente a variaciones del tipo de cambio real no difiere mayormente de 1. Entonces, sea porque las elasticidades al tipo de cambio real no son muy diferentes de 1, o sea porque el tipo de cambio real en el largo plazo tiene que estar estable, la ecuación que nos proporciona la tasa de crecimiento con equilibrio externo pierde, digamos así, el segundo término del lado derecho de la ecuación. Y de esta forma llegamos a una ecuación bastante más sencilla, que es lo que se conoce como la versión más simple de la ley de Sternberg, en honor al profesor que hizo esta derivación que hemos presentado aquí.
Y la ley de Serwal nos dice que la tasa de crecimiento de la periferia con equilibrio externo es igual a la elasticidad de ingreso de las importaciones dividida la elasticidad de ingreso de las importaciones multiplicado por la tasa de crecimiento de la economía central. Es una ecuación muy sencilla, pero muy poderosa, porque dice exactamente cuál debería ser la tasa de crecimiento que esperable o que deberíamos encontrar en el largo plazo para una cierta economía. Y además yo les diría que tiene también una fuerte confirmación empírica. De hecho, Krugman ha dicho que si uno divide el crecimiento de un país sobre el crecimiento del resto del mundo, esto va a ser exactamente igual a la relación entre la elasticidad de ingresos de las exportaciones y de las importaciones. A esto Krugman llamó la ley de 45 grados. Porque claro, hay una línea de 45 grados si uno pone en un gráfico la relación entre el crecimiento del país y el crecimiento del resto del mundo y la relación entre las elasticidades. Solo que Krugman piensa que las elasticidades en realidad son totalmente endógenas al aumento de la productividad total de los factores. Entonces, la causalidad en el caso del modelo de Krugman es diferente a la causalidad en el modelo de crecimiento con restricción externa, donde se supone que estas elasticidades tienen en sí un componente de cierta persistencia, hay una cierta exogeneidad, digamos así, en las elasticidades, que hace que estas no puedan reflejar directamente lo que ocurre con el crecimiento de la productividad y cómo se supone que lo hace en los modelos neoclásicos y que miran exclusivamente al lado de la oferta. Vamos a definir ahora otra tasa de crecimiento. Ya habíamos visto que hay una cierta tasa de crecimiento que vamos a llamar efectiva, una cierta tasa de crecimiento que representa el crecimiento con equilibrio en el largo plazo, que es la Y asterisco, y ahora vamos a definir una tasa de crecimiento que es la tasa necesaria para sostener una demanda de trabajo que garantiza el pleno empleo. Llamaremos a esa tasa YN. Es a cuánto debería crecer la economía para que aquella fuerza de trabajo que se incorpora a la economía sea completamente absorbida. También vamos a utilizar el resultado de la ley de Serwal para mirar un aspecto que ha sido ampliamente debatido en la literatura, que es el aspecto de la existencia o no de convergencia entre las economías periféricas y las economías centrales. Para que exista convergencia en ingresos per cápita, y por ahora vamos a dejar de lado las tasas de crecimiento de la población, vamos a suponer que esas tasas de crecimiento son iguales en centro y periferia, pero para que exista en ese caso convergencia en ingresos per cápita, sería necesario que la periferia crezca a una tasa más alta que la tasa de crecimiento del centro. Para que este proceso de convergencia sea compatible con la existencia de equilibrio en la balanza comercial, es necesario que la relación entre el crecimiento de la periferia y el crecimiento del centro sea igual al cociente entre las elasticidades de ingresos de exportaciones e importaciones. Esa es la condición de equilibrio en el sector externo. Y para que además del equilibrio en el sector externo exista convergencia, entonces esta relación tiene que ser mayor que 1. O sea, el cociente entre las elasticidades de las exportaciones de la periferia, dividida la elasticidad de las importaciones de la periferia, tiene que ser mayor que la unidad para garantizar que en equilibrio la periferia crezca a una tasa más elevada que el centro. Esto nos permite encontrar una condición de equilibrio
externo con convergencia y pleno empleo. Ello ocurre si la tasa Y asterisco de crecimiento de la periferia es igual a YN, que es la tasa necesaria para sostener el pleno empleo, y esta tasa, a su vez, es igual a epsilon dividido pi multiplicada por el crecimiento del centro. En ese caso tenemos el equilibrio en la balanza comercial. Y además se verifica que el cociente entre las elasticidades es mayor que 1. Esas son las condiciones que nos definirían un mundo hasta cierto punto virtuoso, en el sentido de que tenemos pleno empleo, tenemos equilibrio externo y al mismo tiempo las desigualdades en ingresos per cápita entre la economía central y la economía periférica se están reduciendo a lo largo del tiempo. La historia económica indica que son pocas las economías en desarrollo que convergen en ingresos per cápita con las centrales, y que en la mayoría de las economías periféricas hay una gran fragmentación en el mercado de trabajo. Son hechos estilizados que se observan en la historia económica, que se observan en los trabajos econométricos sobre las economías en desarrollo, que pueden ser analizados más sistemáticamente a partir de la ecuación que mostramos, que nos brinda la condición de equilibrio con convergencia y pleno empleo. Es interesante comparar la tasa de crecimiento de equilibrio con la tasa que garantizaría el pleno empleo en la economía, YN, por otro factor. Si YN fuera menor o igual que Y asterisco, o sea, si la tasa de pleno empleo fuera inferior a la tasa con equilibrio externo, entonces la restricción externa no estaría operando en esa economía, no sería una restricción efectiva. La economía estará creciendo en ese caso con pleno empleo a su máximo potencial, que es el del aumento de la fuerza de trabajo en el tiempo más la tasa de aumento de la productividad del trabajo, lo que a veces se llama la tasa natural de crecimiento. En el caso de un mundo en que el crecimiento es liderado por factores del lado de la oferta, es lo que ocurre. Progreso técnico y acumulación de capital son los determinantes del crecimiento económico de largo plazo, porque la economía está operando con la plena ocupación de sus factores. Sin embargo, si la tasa de crecimiento natural es mayor que la tasa de crecimiento con el equilibrio externo, entonces hay mano de obra desempleada y hay capacidades en esa economía que nos están utilizando a plenitud. A lo largo de nuestra discusión vamos a volver sobre estas tasas de crecimiento, discutiendo sus determinantes con más detalle y discutiendo cómo las mismas se ajustan unas a las otras, ya que en el largo plazo es posible esperar que estas tasas no puedan ser muy divergentes entre sí. Pero este es un tema complejo que será analizado en su debido momento. Es importante entender qué tipos de asimetrías están jugando para explicar por qué en la mayoría de las economías periféricas la tasa con equilibrio externo es menor que la tasa que garantiza el pleno empleo y además es menor que la tasa necesaria para lograr la convergencia con las economías más ricas o más desarrolladas. En primer lugar, hay asimetrías tecnológicas y productivas. En las economías periféricas, el cociente entre las elasticidades tiende a ser menor que la unidad y por lo tanto a no existir convergencia en ingresos per cápita, o sea, epsilon dividido pi es menor que 1. A no ser en los casos en que el país adopta políticas orientadas a cambiar el patrón de especialización por medio de políticas industriales y tecnológicas.
Este es un terreno que ha sido estudiado por los historiadores económicos, los trabajos de Alice Amsen, de Wade y de muchos otros, muestran cómo en los casos exitosos de catching up, de convergencia, las políticas industriales y tecnológicas muy potentes han sido un factor crucial en la explicación de la convergencia, y estas políticas transforman epsilon dividido pi, operan de tal manera que transforman el patrón de producción, elevando este cociente entre las elasticidades y haciendo así posible la convergencia. Las economías periféricas en general exportan bienes de baja intensidad tecnológica, como materias primas o bienes intensivos en mano de obra no calificada, pero importan bienes de alta intensidad tecnológica, como bienes de capital o bienes de consumo más sofisticados. En fin, exportamos materias primas e importamos iPod y computadores, etcétera, etcétera, todos bienes de mayor complejidad tecnológica. Los bienes menos intensivos en tecnología tienen en general baja elasticidad de ingreso, y los intensivos en tecnología tienen en general alta intensidad de ingreso de la demanda, lo que hace que el aumento de la demanda del centro por bienes de la periferia sea menos dinámica que el aumento de la demanda de bienes del centro por parte de la periferia. O sea, hay una diferencia tecnológica, hay una brecha tecnológica, hay, como se lo dice la literatura en inglés, un technology gap, y eso tiene como resultado estructuras productivas especializadas en la periferia, en bienes de baja intensidad tecnológica, en el centro de alta intensidad tecnológica, y eso a su vez está asociado a distintos comportamientos de la demanda de exportaciones e importaciones. La especialización periférica hace que epsilon dividido pi sea menor que la unidad, a no ser, claro, que la periferia tenga suerte y se saque la grande en lo que alguna vez Díaz Alejandro llamó la commodity lottery. O sea, tenemos suerte en la lotería de las commodities y justo encontramos una o estamos en una fase en que alguna commodity tiene un dinamismo de demanda muy fuerte y ahí nos va muy bien, pero en el largo plazo son capacidades tecnológicas, es la productividad, es la innovación, es la tecnología, es el conocimiento, lo que comanda la competitividad internacional y la capacidad que tiene cada país de captar parte de la demanda agregada mundial para estimular su propio crecimiento económico. En términos muy sencillos, ustedes recuerdan que la elasticidad de ingreso de las exportaciones consiste en el cambio en la tasa de crecimiento de las exportaciones cuando el ingreso del centro crece 1%. La elasticidad de ingreso de las importaciones, a su vez, es el cambio en las importaciones de la periferia cuando la periferia crece 1%. Imaginemos que la tasa de crecimiento del centro sea 1% al año y el coeficiente entre las elasticidades sea 0.7. Esto quiere decir que la periferia solo podrá crecer 0.7% al año para mantener su balanza comercial en equilibrio con el centro si el centro crece 1% al año. Esto es divergencia. La divergencia es el precio que una economía con una estructura productiva poco sofisticada, poco diversificada, poco intensiva en bienes de mayor contenido tecnológico, paga por mantener el equilibrio en sus cuentas externas. Este es un resultado muy fuerte, muy potente del modelo que estamos discutiendo. El otro punto a considerar es que estas economías periféricas tienden a mantener un nivel de subempleo o de informalidad o de empleo en sectores de muy baja productividad, que es muy elevada. Esto nos sugiere que la tasa de crecimiento con equilibrio externo es menor que la tasa de crecimiento con pleno empleo. ¿Por qué? Porque la gente busca refugio en actividades de muy baja productividad, de
subsistencia realmente, que son simplemente un lugar donde pueden protegerse de simplemente no tener ingreso alguno. Y en ese sentido, es importante mencionar que el YN en una economía periférica es necesariamente más alto que la tasa de crecimiento necesaria para generar empleo para la nueva fuerza de trabajo que ingresa al mercado de trabajo. No solo tenemos que crecer a la velocidad que crece, digamos, grosso modo, la población y con ella la cantidad de oferta de mano de obra, sino que además tenemos que crecer a una tasa que sea capaz de absorber, de drenar toda esa masa de gente que está en la informalidad o en la subsistencia y traerla desde actividades de muy baja productividad hacia actividades de productividad más elevada. Si ello no ocurriera, la economía sería una economía de enclave. La informalidad y los empleos de subsistencia implican entonces la necesidad de tasas de crecimiento de la economía y de la demanda de trabajo muy por encima de lo exigido por el crecimiento vegetativo de la oferta de trabajo. Para lograr esto necesariamente precisamos del cambio estructural, precisamos cambiar este cociente entre las elasticidades. Un punto de asimetrías importante, que también es clave para entender la importancia de este modelo y por qué este modelo nos ayuda a discutir los temas del desarrollo, es que no solo nos revela una asimetría en capacidades tecnológicas y productivas que están enraizadas en el patrón de especialización y en la tecnología, sino que también nos revela asimetrías en los mecanismos globales de gobernanza del sistema internacional. Mecanismos estos que hacen que el costo del ajuste al equilibrio externo de una economía que tiene un déficit recaiga principalmente sobre las economías deficitarias y no sobre las superavitarias. La tasa de crecimiento de la periferia no puede apartarse significativamente de la tasa compatible con el equilibrio externo, porque un déficit externo implica un aumento de la deuda externa de la periferia, deuda contraída en una moneda que la periferia no emite. Esto es lo que algunos han llamado el pecado original, the original sin, que es el hecho de que estas economías no son emisoras de moneda de reserva internacional, entonces la única forma que tienen de pagar por sus importaciones es a través de una moneda de reserva que es el dólar, y que si surge un déficit, entonces para pagar por sus importaciones en exceso al valor de sus exportaciones, deben necesariamente endeudarse en moneda extranjera. Si el déficit persiste a lo largo del tiempo, es posible mostrar matemáticamente que la relación deuda-PBI estará creciendo sin límites. Eso no es sostenible. Habría un proceso de endeudamiento que eventualmente llevaría a una crisis cambiaria y financiera y a la necesidad de un fuerte ajuste en la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque la tasa de aumento de las importaciones en el tiempo es una función de la tasa de crecimiento de la periferia, y si el tipo de cambio real en el largo plazo tiene necesariamente que estar estable, y con las elasticidades dadas, entonces necesariamente el único mecanismo que permitiría reducir el crecimiento del endeudamiento, tornar la tasa de endeudamiento sostenible en el tiempo, es reducir la tasa de crecimiento de la periferia. Esto hace, este tema del endeudamiento, hace que Y asterisco, o sea, la tasa de crecimiento con equilibrio externo,
sea el principal atractor de la economía. Hay fuerzas muy potentes que hacen con que la economía no pueda apartarse demasiado de la tasa de crecimiento con equilibrio externo, porque entrarían a jugar mecanismos que obligarían a la periferia a reducir su crecimiento, ya que no habrá quien esté dispuesto en el mercado internacional a financiar un endeudamiento que tiende a ser explosivo. El endeudamiento y el castigo de los mercados de capitales a deudas cuya tendencia en el tiempo no es sostenible se impone como un mecanismo más poderoso de corrección de las tasas de crecimiento que la búsqueda del pleno empleo por parte de los gobiernos. Y eso explica por qué en el fondo Y asterisco es menor que YN. La restricción externa, los mecanismos de ajuste en el sistema internacional imponen un límite al crecimiento, y ese límite se alcanza antes que la economía haya alcanzado la tasa de crecimiento de pleno empleo. Otra posibilidad de corrección del desequilibrio es que el centro aumente su tasa de crecimiento para cerrar la brecha que existe entre la tasa de crecimiento con equilibrio externo y la tasa de crecimiento en la periferia. En un ajuste de tipo keynesiano, lo que haríamos sería fijar la tasa de crecimiento de la periferia a nivel de pleno empleo, y de alguna forma imponemos al centro, o el centro adopta una política fiscal expansiva o monetaria expansiva, de tal forma que su tasa de crecimiento se eleve a un nivel tal que la tasa de crecimiento con equilibrio externo, Y asterisco, se iguale a la tasa que garantiza el pleno empleo en la periferia. Esta fue una propuesta que Keynes hizo durante los debates sobre el sistema internacional que surgiría de los acuerdos de Bretton Woods. La idea de Keynes era que la presión de ajuste ante un déficit debía realizarse tanto sobre el país que mostraba un déficit como sobre el país que tenía un superávit, de tal forma que se evitara que el país deficitario tuviera que reducir a la baja su tasa de crecimiento, o por lo menos que hubiera un movimiento del lado de los países superavitarios que aliviara la magnitud del ajuste en el país que experimentaba un déficit. Políticas fiscales coordinadas a nivel internacional podrían permitir que eso ocurriera. Sin embargo, como ustedes probablemente ya lo saben, las ideas de Keynes sobre estos mecanismos de ajuste, sobre penalizar de alguna forma la acumulación de superávits en algunos países, este mecanismo no fue aceptado, y lo que predominó en gran medida por la presión norteamericana, que era un gran país superavitario en aquel momento, fue la idea de que el ajuste se debía hacer a través de una reducción en el crecimiento del país deficitario, lo que le impuso un sesgo recesivo al sistema internacional en el sentido de tendencias a ajustarse hacia abajo. Entonces esa es la forma en que la arquitectura del sistema financiero internacional y los mecanismos de gobernanza internacional imponen ciertas restricciones a la capacidad de la periferia de lograr la convergencia y de lograr el pleno empleo, y cuyo origen última en el fondo son las características de su estructura productiva. Un aspecto interesante de los modelos con restricciones, de los modelos estructuralistas en general, es cómo ellos permiten incluir estas dimensiones institucionales, estos temas de gobernanza, estos temas de asimetrías tecnológicas, de asimetrías en las estructuras,
nos liberan de la camisa de fuerza de suponer un agente representativo idéntico, igual a uno al otro en todas las economías y a partir de ahí elaborar resultados y dinámicas que reflejan muy imperfectamente esta variedad y esta heterogeneidad institucional y política del mundo real. Y yo pienso que es algo muy poderoso en el estructuralismo permitir que el modelo incorpore estas dimensiones. Algunos desarrollos posteriores los voy a mencionar muy rápidamente porque no llevaría demasiado tiempo, es un terreno que está en rápida expansión, un área de investigación en crecimiento, con muchos jóvenes investigadores generando nuevos resultados y dando espacio para complejidades mayores, tanto en lo empírico, en los esfuerzos econométricos, en la historia económica, como en lo teórico. Así que voy a mencionar solo un par de direcciones que de alguna forma serán retomadas más adelante. Una de ellas es imaginar que en realidad la economía no está en equilibrio externo en el momento inicial, sino que hay una deuda y cómo esto afecta la trayectoria posterior de crecimiento y en particular la tasa de crecimiento con equilibrio externo, y es posible mostrar que hay un efecto negativo del endeudamiento que puede ser estimado, puede ser definido a partir del modelo, asumiendo la existencia de un déficit inicial en la balanza comercial. Moreno Brid, Robert Blecker han sido, entre otros, los que han desarrollado este tipo de modelos. Alberto Botta ha discutido la dinámica financiera asociada a los modelos con restricción externa de una manera muy interesante y ustedes tendrán la oportunidad de discutir esto con él. Otro aspecto es la endogeneidad de las elasticidades, o sea, la interacción entre los factores de oferta y demanda que impactan sobre las elasticidades, las modifican, cambian con ello la tasa de crecimiento de largo plazo, y hay una literatura muy interesante sobre estos cambios, estos factores que pueden estar transformando la estructura productiva y las elasticidades. Uno de los modelos que ha generado un debate más interesante es el sugerido por Ricardo Araújo y Gilberto Lima, donde las elasticidades, en realidad, en lugar de verse simplemente como las elasticidades que surgen de una economía que produce solo un bien, ¿no?, se discuten a partir de una idea multisectorial, a partir de una economía donde existen diversos sectores, cada uno de ellos con su propia elasticidad de ingreso, y el modelo permite que la composición de la producción cambie y con ella vayan cambiando también las elasticidades agregadas debido a que va cambiando la composición y el peso de cada uno de los sectores en el producto final o en el producto agregado final. Los principales puntos de esta clase sobre modelos de restricción externa: la idea de que la restricción externa surge en países que no emiten la moneda de reserva internacional y en los cuales crecer por encima de la tasa que es consistente con el equilibrio en la balanza comercial o en la cuenta corriente puede generar procesos de endeudamiento insostenibles que hacen con que la tasa de crecimiento de la economía tienda a converger, tienda a la tasa de equilibrio externo de largo plazo.
Esta tasa depende de las elasticidades. En principio, el nivel del tipo de cambio real no puede afectar la tasa de crecimiento, sí la variación del tipo de cambio real en el tiempo, pero en la medida que el tipo de cambio real no puede crecer o caer indefinidamente, este modelo no le da un papel muy significativo a la depreciación del cambio en explicar las tasas de crecimiento. Esto en realidad ha sido cuestionado, empíricamente hay evidencias de que no es así, pero sobre esto volveremos más adelante. Es una discusión muy interesante que está siendo incluso desarrollada en este momento. Las elasticidades, el cociente entre las elasticidades depende de la estructura productiva, del patrón de especialización, y este a su vez tiene un fuerte vínculo con la dinámica tecnológica, con la velocidad de innovación tecnológica en los centros y de difusión de tecnología hacia la periferia, la velocidad con que la periferia puede hacer el catching up para sostener su competitividad basada en capacidades tecnológicas. Hay varias preguntas a ser discutidas más adelante. Ya mencioné la importancia del nivel del tipo de cambio real en el crecimiento de largo plazo, los factores determinantes de las elasticidades, y un aspecto que también tendrá un tratamiento específico es cómo la dinámica financiera puede afectar el comportamiento de las elasticidades, puede afectar el ciclo económico, puede generar procesos de apreciación del tipo de cambio con consecuencias negativas para el patrón de transformación, para el patrón de especialización y para la transformación estructural de las economías periféricas. Los dejo con una lista de sugerencias de lecturas muy incompleta, muy parcial. Es solo un indicativo de trabajos que yo creo que son en alguna medida síntesis importantes y contribuciones en la frontera en esta área de pensamiento teórico, y que podría servirles como un trampolín o como un punto de apoyo para seguir avanzando en los estudios sobre modelos estructuralistas de crecimiento en economía abierta. Muchísimas gracias.